empezaron a tener a sus hijitos y luego yo los presenté al Señor y pasaron los años y los hijitos de ellos pues crecieron y se empezaron a casar y ahora estoy presentando a los hijos de los hijos y eso para mí es como una satisfacción, como un premio. Yo lo siento así, que Dios me dé el privilegio de ver que el trabajo de estar con ellos, enseñándoles, ministrándoles, predicándoles, no ha sido en vano. Es que es algo, yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque es algo que no lo cambio por nada, ¿verdad? Entonces cuando yo pocas veces, créamelo, si algo yo aborrezco es la lisonja, yo no soy lisonjero, no, los que me conocen lo saben, pero voy a decir algo. En estos tiempos, últimos años, pocas veces yo he encontrado sobre todo a mujeres hablando de Cristo como acabamos de escuchar hace un momento. Se lo digo con sinceridad, sin querer quedar bien con nadie. A mí me gusta hablar la verdad y esa es una verdad. Pero veo aquí muchas mujeres. Y yo creo en la gracia transformadora de Dios. Y mi oración es que sus pastores vean a los hijos de sus hijos. Y que el trabajo que ellos hagan de aquí en adelante en esta nueva etapa de darle el énfasis a Jesús, que Jesús sea el centro, que Cristo sea la razón de la celebración, que Cristo sea el motivo, que sea nuestro primer amor, y que ellos al paso del tiempo se den cuenta del fruto del arrepentimiento. Eso es algo que no se puede cambiar por absolutamente nada, y esa será una oración de mi parte a favor de ustedes, de verdad, de todo mi corazón. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo, gracias por sus atenciones, la verdad que son gente muy amable, muy linda, y yo estoy agradecido con Dios. Me siento un hombre bendecido por Dios, no por méritos, por gracia. Yo siempre le atribuyo al favor de Dios, a la gracia de Dios, porque así es como dice la Biblia. Y bueno, yo quiero compartirles algo en la palabra de Dios. Abran su Biblia, por favor, en Hebreos 4, versículo 12. Gracias, Señor. Hebreos 4, 12. Voy a hablarles acerca del poder de la palabra de Dios. Yo quiero que usted trate de recordar algo de lo que hablamos anoche, pero hoy vamos a abundar y vamos a tocar otros aspectos de la importancia de la palabra de Dios, pero hoy será el poder de la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice así, voy a leer, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios, hermanos, ha sido menospreciada y echada a un lado en muchas iglesias. Parece una contradicción. Las filosofías del mundo han atrapado a muchos pastores y como consecuencia han arrastrado a sus iglesias por pensamientos, formas, métodos que nacen en la mente humana y no nacieron en la mente de Dios. Por ejemplo, hay una filosofía que se conoce como pragmatismo.
¿En qué consiste esta filosofía? Es una filosofía que básicamente rechaza la existencia de las verdades absolutas, ¿sí? Y la Biblia es un libro que nos habla de verdades absolutas. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él no dijo, yo soy un camino, soy una verdad, soy alguien que por allí les puede dar vida. No, dijo, yo soy Él. No dijo un camino, dijo, soy el camino. Significa el único camino. Yo soy la verdad, no una verdad, aunque cada uno tiene su propia verdad. Hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo, y es verdad, es cierto. Pero en cuanto a lo que es el Evangelio, son verdades absolutas. Esta filosofía asegura y proclama que las ideas pueden cambiar al respecto de cosas, de conductas, de situaciones, que los conceptos pueden variar según el tiempo, la época, y que entonces nosotros debemos de acomodarnos a lo que está de moda. Esto, por supuesto, ha provocado que en muchas iglesias haya entrado precisamente el pragmatismo de tratar de acomodarse a lo que prevalece en el mundo, cuando ya vimos anoche Romanos 12 que Pablo dijo, no se conformen a la forma de pensar de este mundo. O sea, no se amolden. Y el pragmatismo precisamente es eso, tratar de amoldarse a lo que hay afuera y meterlo en nuestra propia vida. Lo peor es que ya se metió en la iglesia. Por ejemplo, el divorcio. El divorcio, hermanos, no está en el plan de Dios. Ahora, yo no estoy hablando de los que llegaron a los pies de Cristo divorciados, no estoy hablando de ellos. Estoy hablando de los que ya estamos dentro de la iglesia y ahora tomamos esas cosas como si nada estuviera pasando. Hoy es muy común escuchar a líderes, a pastores y por consecuencia a gente de las iglesias decir, hermanos, pues fíjense que Dios me reveló que me equivoqué en la elección de la esposa que tengo. Muchos problemas, me estorban el ministerio. Ustedes saben qué mujer es, ¿no? Entonces Dios me dijo, divórciala porque yo tengo la mujer para tu vida. Entonces quiero comunicarles, hermanos, que pues me estoy divorciando. ¿Qué onda con eso? Bueno, hay pastores actualmente que llevan hasta 3 divorcios. ¿Qué es eso? Eso es lo que hace el mundo, hermanos. Y hay verdades absolutas. Que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y que Dios de 2 hizo uno solo. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esa es una verdad absoluta. Claro que hay algunas cosas allí que la Escritura habla, pero de eso no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de cómo nos estamos amoldando al mundo. Otro ejemplo, la Biblia en un absoluto dice, no fornicarás. Pero el pragmático dice, bueno, sí dice así, pero lo importante es que nos amamos, ella y yo. Otra filosofía que se conoce como subjetivismo es una filosofía que enfatiza básicamente solo en nuestro modo de pensar. O sea, lo que tú pienses está bien, lo que tú sientes está bien. Ahora, el subjetivismo religioso dice así, bueno, yo pienso, yo creo, yo siento. Por ejemplo, dice un cristiano que va a una iglesia, yo pienso, yo creo, yo siento que Dios es un Dios de amor. Yo pienso que Dios, como es amor, al final de todos los tiempos, yo creo que a nadie va a echar al infierno, porque Dios es amor. Echar al infierno a alguien, yo creo, yo siento, yo pienso
que va en contra de su naturaleza de amor. Escúchenme bien, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú sientes, eso es lo que tú crees, pero la Biblia, que es la absoluta verdad de Dios, dice lo contrario. ¿O ya se nos olvidó que los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los borrachos irán al infierno? Claro, eso no gusta. Por eso el subjetivismo es algo que acomoda a muchos que no han entendido lo que es ser un cristiano. Otro ejemplo de subjetivismo, las experiencias personales. Es decir, yo tuve una experiencia personal con Dios y esa experiencia que yo tuve, vengo a la iglesia y la pongo como si fuera un absoluto. Es decir, la experiencia que yo tuve, ustedes la deben de tener. ¿Y sabes una cosa? Las experiencias personales son subjetivas. ¿Por qué? Porque Dios trata con cada uno de diferente manera. ¿Entiendes? Entonces, pretender que la experiencia personal que yo tuve, por más celestial que haya sido, por más impresionante que haya sido, es subjetivo. ¿Cuál es lo objetivo? Lo objetivo es la palabra de Dios. ¿Entienden? La palabra de Dios es absoluta, es tajante, cortante, segura, estable. Pero mi experiencia no, porque mi experiencia, si yo hablo de mi experiencia espiritual, ese no es el evangelio. Ese es un resultado del evangelio en el corazón de la persona. Pero a fin de cuentas es una experiencia subjetiva. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, mire, hay gente que ha tenido experiencias genuinas con Dios. Yo he tenido experiencias con Dios muy especiales, pero el entender que la verdad de Dios es absoluta me ha ayudado a no interponer mi experiencia personal como algo absoluto para que todos ustedes tengan la misma experiencia que yo. Un ejemplo, los testimonios, los clásicos testimonios, ¿verdad? Hermanos, tenemos un tremendo testimonio y se sustituye la predicación de la palabra de Dios por un testimonio. Eso es un error. ¿Por qué? Porque no es la predicación de la palabra, ¿sí? Es una experiencia personal. Entonces, miren, una vez estaba iba a predicar y entonces dice el pastor, antes de entrar, dice el pastor, hermanos, pues el tiempo de los testimonios, dice. A ver, dice, hay una hermana que un testimonio, les quiere contar un testimonio. Entonces la hermana subió y dice, hermanos, estoy tan contenta, déjenme contarles lo que me sucedió. Miren, yo tenía 10 años orando al Señor para que me bautizara con el Espíritu Santo y me diera el don de lenguas, dijo así ella. Entonces pasaban los años y yo decía, no, ¿y por qué no me bendices? Y ya estaba yo entre triste y orando y todo, dice. Pero ¿qué creen, hermanos? El sábado pasado, dice, le estaba haciendo el desayuno a mi esposo y estaba yo orando, eran las 8 de la mañana, yo tenía un relojito allí enfrente. Entonces yo estaba haciendo unos huevos fritos, dice. Entonces yo estaba orando y vi el reloj, eran las 8 de la mañana. Y yo empecé a cantarle al Señor, empecé a darle gracias allí haciendo el desayuno a mi esposo. Y de pronto, hermanos, el Espíritu Santo llegó y me llenó y me bautizó y me dio la bendición de poder yo adorar al Señor en el Espíritu, dijo. Así es que, hermanas, dice, hermanas, ¿cuántas no han recibido el Espíritu de Dios y con ese don? No, pues un buen número. Y yo miré así, dice, hermanas, miren, escúchenme bien, el próximo sábado a las 8 de la mañana, háganle huevitos fritos a su esposa. Entonces, como a las 8:01, 2,
miren, ustedes alaben a Dios y va a llegar el Espíritu Santo. Y yo dije, no, yo por amor a ellos voy a tratar de ser lo más amable posible para corregir eso. ¿Me expliqué? Bueno, de eso están llenas las iglesias hoy. Porque yo estaba orando y me caí, todos se tienen que caer. No, hermanos. No. Eso se llama subjetivismo. Y lo suplantamos por la palabra de Dios. Otra filosofía que se conoce como sincretismo, que es la filosofía que trata de conciliar doctrinas diferentes. Esto es fácilmente ilustrado con el ecumenismo. El ecumenismo es la unión de diferentes creencias, pero todos somos hermanos, ¿verdad? Entonces allí está el mormón, está el pastor cristiano, está un bautista, está un metodista, está un sacerdote, está hermanos, todos servimos al mismo Dios. Y todos dicen, sí, cada quien tiene su concepto de él, sí, pero somos hijos de un mismo Dios, amén, dicen. Démonos un abrazo. Escúcheme bien, eso no dice la Biblia. La Biblia dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? La del Evangelio, no lo recibáis, ni le digáis bienvenido, porque participas de sus obras. Esto tiene que ser bien entendido, hermano. Desgraciadamente no lo es. Pero hoy, en el nombre del amor y de la unidad, se sacrifica la enseñanza de Cristo. Por ejemplo, Pablo dijo a los corintios, dice, yo les escribí más bien que no os juntéis con yo les dije que no se junten con los fornicarios, los adúlteros de este mundo, pero ustedes entendieron mal. Yo más bien, dice, en ese caso es necesario salir del mundo. Más bien yo les escribí que no se junten con aquellos que llamándose hermanos sean adúlteros, sean borrachos, sean idólatras, con los tales ni aún comáis. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Parece duro, pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo contrario. Y lo confundimos y decimos, entonces, ¿cómo les demostramos amor? Escúcheme bien, precisamente la disciplina es la demostración del amor. Entonces, con tal de no dañar a nadie, pues tú crees que ser homosexual, que Dios así me hizo. No, bueno, pues sí, así Dios te hizo así. Entonces, pues mira, pues cantemos juntos, gloria a Dios. Y está ahí el que cree unas aberraciones. No, hermanos, no. Acuérdense lo que oímos ayer, estudiamos. Si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe. Entonces tenemos que seguir los absolutos de Dios. Espero me esté explicando, hermanos. Entonces, desgraciadamente, estas y otras filosofías predominan en el cristianismo de hoy, lo cual demuestra que hemos hecho a un lado la palabra de Dios. No hemos sido como los de Berea, que escudriñaban las cosas a ver si lo que Pablo les decía eran así. ¿Y qué me dicen de esa filosofía de un italiano llamado Nicolás Maquiavelo, que fue un escritor, político, filósofo, siglo XVI? A él se le atribuye el concepto de el fin justifica los medios. ¿Ha oído eso? Es decir, el fin justifica los medios es una frase que representa al maquiavelismo y consistía básicamente en aquel tiempo en que este filósofo decía que los gobernantes de ese tiempo podían brincarse y estar por encima de la moral, de la ética, de lo que es correcto, con tal de alcanzar sus objetivos y con tal de alcanzar y ver realizados sus planes.
El típico político, ¿no? Que no le importa nada, con tal, usa todo, cualquier medio para alcanzar un fin. Mienten, defraudan, pero no solo los políticos. Ahora resulta que esa filosofía ha penetrado en la iglesia, hermanos. Y con tal de que yo obtenga el cumplimiento de la visión que tengo, comienzo a hacer un montón de prácticas y me justifico diciendo, pero es que a mí me funciona. Entonces, esta filosofía pues te permite usar cualquier cosa. Esta filosofía te permite usar cualquier método, cualquier medio para lograr lo que tú quieres. Si te funciona, puedes hacerlo, úsalo. El fin que persigues justifica los medios que tú usas para lograr lo que quieres. Tristemente, hermanos, esa filosofía ha penetrado a la iglesia. Hoy se usan cualquier cantidad de métodos, cualquier cantidad de prácticas, de sistemas de crecimiento, que muchos de ellos, la gran mayoría, por no decir que todos, agreden el evangelio de Jesucristo, hermanos. Cuando los ponemos en el crisol de la palabra de Dios, nos damos cuenta y decimos, vaya, mira nada más. Esto agrede esto violenta esto. Sin embargo, la pregunta es, ¿se puede usar cualquier método aunque no tenga sustento en la Biblia? Bueno, la respuesta maquiavélica es, por supuesto que lo puedes usar. No importa lo que diga la Biblia, si te funciona, hazlo. Una vez escuché a un predicador. Yo tenía la televisión prendida y estaba ahí en el canal cristiano y empezó a predicar. Entonces yo estaba haciendo unas cosas y escuché que empezó a decir que cuando Jesús llamó, ¿se acuerdan cuando Pedro, que le dijo boga mar adentro? Y entonces llenó las redes de peces. Dijo, Dios me reveló, dice, que Dios hizo a Pedro, lo hizo rico, dice, porque eran puros peces de este tamaño y los vendió a mucho dinero y él era un hombre rico. Yo dije, ¿qué está diciendo este? Y me senté a oírlo. No, yo estaba escribiendo. Entonces apareció ahí en la pantalla su correo y yo le escribí en tono respetuoso y le dije, oye, pastor, mira, tú dijiste esto y esto. Mira, yo te quiero decir algo sin ánimo de contención ni nada, pero eso no significa, eso no dice la Biblia. Claro, al final dijo, Dios te quiere llenar la red. Ya entienden por dónde va, ¿no? Dios te quiere llenar la red, pero te va a dar tanto que te va a sobrar y me vas a mandar a mí, no el 10 ni el 20, me vas a mandar la mitad. Entonces yo le dije, no, hermano, mira, con todo respeto, no tuerzas el significado de los pasajes. Te lo digo en buena onda, le dije. Me contestó, ¿saben qué me contestó? Y me dijo, bueno, sí, Chuy, sí, yo he oído de ti, dice. Sí, dice, es verdad lo que dices, pero ¿sabes una cosa? Me dijo, a mí me funciona. Así me dijo. A mí, eso es maquiavélico, hermanos. No, pues también funciona, ¿verdad? Si no hay hermanitos que tienen don de sanidad, me voy a traer unos brujos de Catemaco. También funciona. No. Hermanos, no. La Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia ha sido desde siempre considerada por los verdaderos cristianos como la palabra de Dios infalible, sin error,
la palabra eterna, inalterable, palabra totalmente confiable, palabra donde encontramos las respuestas sobre nuestra condición pecaminosa. Pero en esa misma palabra también encontramos la revelación del Evangelio de la gracia, del camino hacia la salvación, y también nos revela la forma de vivir que Dios quiere que vivamos los verdaderos cristianos. ¿Cuántos son verdaderos cristianos? Entonces yo no puedo refugiarme en los métodos, en lo que dijo aquel más allá. No, yo tengo que ir al que me creó para saber cómo es que Él quiere que yo haga. Cuando Martín Lutero recibió su doctorado en teología en octubre de 1512, él dijo así: juro defender la verdad del Evangelio con todas mis fuerzas, con fidelidad y pureza, dijo. Defenderé la palabra de Dios por palabra, predicación y por escrito, dijo. Ahora ustedes saben que él fue el que consumó lo que conocemos como la reforma de la iglesia. Y su mensaje, la revelación que él tuvo de la salvación por fe, revolucionó, lo mandaron llamar, porque contradecía el evangelio de las obras, ¿entienden? El legalismo, que había que comprar indulgencias para que Dios te librara, comprar indulgencias para no sé qué, etcétera, etcétera. Cuando él fue llevado a la corte papal, dice la historia que lo presionaron para que se retractara de lo que él decía, bajo amenaza de que si no lo hacía, que si no se retractaba, le iban a cortar la cabeza. Y Martín Lutero respondió así: no me retracto, dijo. No puedo ir en contra de la verdad de Dios que está en mi conciencia. Dios me ayude, dijo. Y si tuviera 1000 cabezas me dejaría cortar antes de retractarme de absolutamente nada de la verdad del Evangelio. ¿Saben cómo se llama eso? Convicción de que la palabra de Dios es viva y eficaz. John Knox, un reformador escocés, un hombre que muchos lo compararon y lo siguen comparando con los profetas del Antiguo Testamento. Este cristiano sacudió países enteros, hermanos. Escocia, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, con su predicación. Me gustaría que los que tienen acceso a internet buscaran de este hombre, John Knox. Es impresionante la vida, hermanos, y la entrega apasionada que este hombre tenía por Dios y por la palabra de Dios. Miren, después de 500 años, tú lees sus sermones y te siguen impactando, hermano. ¿Sí? Él decía, si está en la Biblia, es la verdad. En una ocasión, él enseñando a ministros del Evangelio, les dijo así: si alguien está en el ministerio y no reproduce el carácter cristiano, aunque sea muy popular, no vale absolutamente nada. Hoy se le da más énfasis al carisma, a la simpatía, a los logros humanos que al carácter cristiano. Los que no vinieron en la mañana, escuchen, yo mencioné algo allí que va de la mano con esto, ¿sí? George Whitefield, otro predicador del siglo XVIII, ya nos estamos acercando acá. Él dijo así, fíjense lo que dijo hace casi 200 años, dijo así: la maldición para un pueblo que rechaza la palabra de Dios es precisamente tener pastores y predicadores que hablan de todo menos de la palabra de Dios.
Le voy a hacer unas preguntas. Bueno, voy a hacer unas preguntas al aire. Para usted la Biblia contiene las respuestas a la problemática espiritual del ser humano. O sea, usted contéstelas acá adentro, ¿sí? Para usted la Biblia es fuente confiable de la que extraemos nuestro fundamento de la fe y de la conducta. Ahora, si usted responde que sí, le voy a hacer otras preguntas. ¿Por qué entonces usa la psicología humana para solucionar los problemas de los cristianos? ¿Por qué entonces cuando tratas un asunto, dices, no, sabes que debe haber un psicólogo, él te va a ayudar? Pero es cristiano el psicólogo. Bueno, entonces es cristiano, ¿cuál es la diferencia entre tú y el psicólogo? Pues tú dile la palabra, ¿no? ¿O no? Y además no va a pagarle al psicólogo. Otra pregunta. Si usted cree que la palabra de Dios es nuestra fuente que no nos falta nada, entonces, ¿por qué hablamos de levantar la autoestima? Levante su autoestima, decimos. Este concepto es un término netamente de la psicología, hermanos. Es un concepto, eso de levantar la autoestima es un concepto totalmente antibíblico. Le voy a explicar por qué. Porque levantar la autoestima es: piensa de ti grande, piensa que tú puedes, tú sí eres, saca el poder que hay en ti, saca el campeón, tú eres poderoso, y salen bien motivadotes los hermanos. Pero entonces, ¿cómo conciliar lo que Jesús dijo cuando les habló a sus discípulos y les dijo: cuando ustedes hagan lo que tienen que hacer, digan, siervos inútiles somos, porque hacemos lo que teníamos que hacer? A ver, ¿cuándo han visto que presentan un predicador? Siempre hemos oído, les queremos presentar con nosotros el superapóstol 87, hermanos. Es el super, qué privilegio, está con nosotros el gran siervo, está con nosotros el gran. ¿Cuándo han oído? Dice, hermanos, está con nosotros el gran inútil. El gran inútil. No, pues ahora, ya ven que ahora está de moda todos ser doctores en teología, ¿no? Escúchame bien. El Señor no nos permite tener un alto concepto de nosotros más allá que el que debemos de tener. Cada uno de nosotros debe estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. ¿Pero eso es lo que se enseña hoy? No, eso no es lo que se enseña hoy. Hoy se enseña, tú debes de ser el gerente, tú debes de ser el dueño, tú debes de ser esto, como si ser el de intendencia sería algo vergonzoso. No, y lo que es peor, estamos aquí en la iglesia, entonces es un ejemplo. Estoy aquí en mi congregación, soy un pastor, ustedes son la congregación, y de pronto veo que está allá el jugador del América, famoso, y luego por acá está el jefe del departamento de no sé qué del Distrito Federal. Entonces dijo, ¡ay, gloria a Dios!, decimos. Entonces nos ponemos así muy, ay, hermanos, tenemos el privilegio de
que está con nosotros el jefe del departamento qué sé yo, del Distrito Federal. Démosle una bienvenida, démosle un aplauso. Por favor, póngase de pie, señor licenciado. Y el licenciado se levanta y como está acostumbrado al aplauso y luego todos le aplauden, se siente a gusto, ¿entienden? Oh, y luego el jugador de la América, hombre, gracias por visitarnos. Pero resulta que el pastor solamente menciona públicamente al político, al artista, al jugador del América. Pero entre la congregación hay albañiles. Pregunto, ¿es vergonzoso ser un albañil? ¿Un plomero? ¿Uno que barre? ¿Por qué no se hace eso? Tenemos al albañil de acá de la Bondojo, qué sé yo, de Tepito. Hermano albañil, qué privilegio tenerte aquí entre nosotros. ¿Cuándo se oye eso? ¿Saben qué dice Santiago? Que hacer acepción de personas es pecado. Es pecado, dice, hermanos, por favor, entiéndanlo. Es pecado. Porque si ves que entra uno con vestido muy lujoso, ay, vente aquí junto a mí, y ves al albañil, tú siéntate por allí. Hacéis acepción de personas y cometéis pecado. Escúchenme bien, hermanos. Dios no es así. Pero nosotros podemos estar dando una proyección y una enseñanza de que Dios es así. Por eso es que muchos pastores han tomado como visión trabajar con los empresarios, con los ricos, con los políticos, ¿entienden? Les ha penetrado las filosofías. No es así. Escúchenme bien, hermanos. Un alma, una persona, uno que vende limpia parabrisas en la calle, su alma, su espíritu, ¿tendrá el mismo valor que el alma y el espíritu de Carlos Slim? Mire, yo sé que a muchos tal vez les cuesta hasta trabajo, porque van a decir, no es lo mismo, hermano. Es que Carlos Slim es el hombre más rico del mundo y estamos orando por él, porque imagínense si se convierte y nos da los diezmos de 60,000 millones de dólares. Y pues el de parabrisas, pues ¿qué nos va a dar? Los dos son hechos a la imagen de Dios, hermanos. Por los dos murió Cristo. Abracen al parabrisas, abracen al que cuida los autos, abracen al albañil, abracen al rico, abracen al político, pero en sus corazones no hagan acepción de personas, hermanos. Allí en mi congregación había una chica que tenía una pierna más cortita. Entonces ella tenía un zapato así grande. Entonces ella caminaba así y ella tenía una enfermedad, tenía como unos granos, pero tenía un corazón bien bonito, hermanos. Entonces una vez me dice, pastor, dice, quiero hablar con usted. Le digo, sí, dime. Dice, yo tengo muchos deseos de ser edecán y de servir. ¿Pudiera hacerlo? Le dije, por supuesto. Le dije, mira, habla con Toño Ortiz, que es el encargado de los edecanes, y que sirvas. Escúchenme bien, hermanos. Yo sé que la mercadotecnia te dice que pongas a las más bonitas y a los más guapos. ¿Saben que ella empezó a servir como edecán? Y pasaba a la gente a las sillas. ¿Sabe qué me empezó a decir la gente? Oiga, pastor, dice, mire, me gusta hasta entrar por este pasillo, porque esa hermanita, cuando ella me saluda y me abraza, dice, ay, no sé, bienvenida, hermanita, véngase, qué gusto tenerla aquí. Dice, hermano, yo siento tan bonito. Yo sé que esa chica no calificaba en la mayoría de las iglesias de hoy,
¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Son iglesias o son clubes de leones? ¿Qué somos? ¿Qué? Nos ha ganado, hermano, otras cosas y hemos hecho a un lado la palabra de Dios. Ay, Señor, que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? El cristiano entiende lo que Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Erráis, dijo Jesús, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Pablo dijo en 1 Corintios 2:13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire, palabras enseñadas, no enseñadas por sabiduría humana, sino palabras que enseña ¿qué? El Espíritu, en base a la palabra. Entonces las escrituras nos deben de ser suficientes, porque no hay nada que las supere, porque son el pensamiento de Dios para los que creemos. No existe pensamiento humano, no existe filosofía que tenga el poder de penetrar lo más profundo del ser humano y hacer lo que solo la palabra de Dios puede hacer. Mire, cuando una persona sencilla, humilde, le llega la palabra de Dios de que Dios lo ama y esa persona humilde ve que en realidad se está proyectando al Dios que es sin acepción de personas, la persona abre el corazón, hermano. Dios abre su corazón, porque ese es el verdadero Dios, hermano, ¿sí o no? Ese es el verdadero Dios. Una vez un amigo pastor me dijo: hermano, ora por mí, dice, porque Dios me acaba de dar una visión grande. Me dijo que trabajara solamente con los empresarios de mi país. Yo le dije: ¿de verdad te dijo eso? Dice: sí, hermano, ora por mí. Es que son los que tienen la plata, y con plata, me dijo, tú puedes hacer muchas cosas. Le dije: oye, ¿y si entra ahí en tu iglesia el que cuida los carros, que algo sucede y Dios lo toque y entra, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a echar fuera? Y dice: no, bueno, es que la gente que llegue se va a sentir incómoda de ver gente así. Yo le dije: no inventes, eso no viene de Dios, le digo. Eso no viene de Dios. Un día, al terminar de predicar, se acercó un hombre y me dijo: pastor, ¿me puedo congregar en su iglesia? Y yo le dije: sí, pero tú, ¿de dónde vienes o qué? Me dice: es que, mire, yo soy chofer, y me dio el nombre de un empresario conocido en Guadalajara, justamente que se reúne en la iglesia de ese pastor, o se reunía en la iglesia de ese pastor que dijo que su visión para puros empresarios. Dice: yo soy el chofer de él. Entonces él me habló de Cristo y me llevó allí. Entonces yo me sentí un poco incómodo, porque el pastor, antes de predicar, dijo: miren, yo quiero enfatizar que este es un lugar donde recibimos gente de clase media alta para arriba. Si usted no entra en este cuadro, hay otros lugares que usted puede asistir. Y yo me sentí incómodo y le dije a mi patrón: oye, ¿qué onda? Dice: no, espérate, no, yo le voy a ir a decir. Total, dice, cuando termina de predicar, me llamó a mí y me dijo: hey, tú ven para acá. Me dijo: ¿sabes una cosa? No puedes estar aquí, pero vete a casa de oración, ahí agarran de todo, dijo. Entonces me dice, es que yo me entregué a Cristo, mi patrón. Dice: ¿usted sabe quién es él? Le digo: pues sí, claro. Dice: él me habló de Cristo. Entonces le dije: bienvenido. Le dije: mira, no tomes en cuenta eso. Y el hombre fue recibido, hermanos. Eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye, hermanos. Esto nada más es algo tan pequeño de tanta instrucción que nos da. Ahora, la palabra de Dios tiene ese poder
pues no solo de convertirnos, de hacernos nacer de nuevo, también nos educa y nos hace sensibles. Vamos al texto de Hebreos 4:12, por favor. Dice, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es, ¿qué dice? Viva y eficaz. Ok, lo vamos a estudiar rápidamente. La primera palabra, porque, es una palabra griega, gar, que se usa para dar la razón en una discusión. O sea, él tiene la razón en la discusión. ¿Sí? En este caso nos habla de la importancia suprema de la palabra de Dios. Según el diccionario, el vocablo enfatiza el por qué debemos atender la palabra de Dios. Esa es la razón. Por eso dice, ¿por qué la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Es el tema de Dios, es el mensaje de Dios, es el discurso, es la enseñanza, es la doctrina de Dios. Entonces, la razón es porque la palabra de Dios es, ¿qué dice? Viva. Digan todos, es viva. Ok, ¿qué significa que es viva? Significa que tiene la misma vida de Dios, que transmite la vida de Dios. Porque la palabra de Dios, el logo, es eterno. Esa palabra no contiene error, porque tenemos un Dios que no se equivoca. Y esa palabra proviene del Dios vivo. Por eso dice, porque la palabra de Dios es viva. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Habla de la eternidad, de la vigencia de la palabra de Dios. ¿Lo entiende? ¿Por qué? Porque es eterna. Mientras que las filosofías humanas tuvieron un inicio, y por más brillantes que sean, jamás superarán lo eterno e inalterable de la palabra de Dios. Pero luego la misma Biblia dice que la palabra de Dios es viva y, digan todos, eficaz. Esta palabra eficaz viene del griego energés, de donde se deriva energía. Es decir, que habla de la energía que al accionar la palabra de Dios en el corazón, como dijo Pablo, al accionar es poderosa para hacernos nacer de nuevo y producir cambios extraordinarios dentro del ser humano. Significa eficaz que está llena del poder de Dios para producir resultados en los hijos de Dios. Por ejemplo, mire, Pedro dijo en 1 de Pedro 1:23, dijo así: siendo renacidos o nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, dice, sino de incorruptible. Y luego dice, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Si queremos resultados bíblicos, debemos predicar la Biblia. Si queremos ver cambios en las personas, debemos de predicar la Biblia. Es la única manera en que una persona puede producir los cambios que debe manifestar una nueva criatura, solamente por la palabra de Dios. No hay otra manera, hermanos. Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice, que toda espada de dos filos. La frase más cortante en el griego significa cortar de un solo tajo, así, ¡shac!, de un solo golpe. La palabra de Dios es filosísima, hermanos, para cortar de un solo golpe la cabeza de todo aquello que va contra Dios, que se le opone.
Por eso es que cuando se predica la palabra suceden dos cosas: o se convierte la gente o se enoja. No hay otra. Te conviertes o te enojas. Porque la palabra nos desnuda, nos hace ver nuestra condición, y solo hay dos reacciones que podemos tener: la recibimos, nos arrepentimos, o nos rebelamos en contra de la palabra. Porque esa misma palabra que corta todo, hermanos, de un solo tajo, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La frase hasta partir habla de una división de las cosas humanas y las cosas espirituales, porque la palabra de Dios tiene el poder de cortar de un solo golpe los pensamientos de la mente carnal. Porque la palabra de Dios tiene el poder para convencernos, para convertirnos poderosamente, para consolarnos poderosamente. La palabra de Dios hace que el orgulloso sea humilde. La persona más perversa se vuelve obediente y mansa. Los hábitos pecaminosos pueden ser cortados de un solo golpe. El pecado más arraigado en una persona puede ser cortado de un solo golpe por el poder de la palabra de Dios. Cosa que no hacen las filosofías. Por eso dice que penetras a partir el alma, dice, las coyunturas, que son las articulaciones que permiten mover nuestro. Y metafóricamente habla de aquello que nos movía a hacer el pecado, aquello que nos inclinaba al pecado. Pero cuando oímos la palabra, ¡zas!, corta, y entonces tú ya empiezas a resistir el pecado. Pero solo la palabra, hermanos, solo la palabra. Pero luego dice las coyunturas y los tuétanos, es la médula, es la sustancia interior de los huesos. Fíjate hasta dónde llega la palabra de Dios. Metafóricamente habla de lo más íntimo de los pensamientos de una persona. Cuando se predica la palabra de Dios, hermanos, sale a flote. Si se pudiera así como cristalizar lo que hay en nuestro corazón y saliera así como en los cómics, ya ven que sale así lo que está pensando, se vería cada cosa que olvídenlo. Fíjense, cuando Esteban predicó, lo mataron, lo apedrearon, ¿se acuerdan? Él estaba predicando y dice en Hechos que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Saben por qué? Porque su predicación llegó hasta los tuétanos de los que estaban oyendo. Pero unos se rebelaron y lo apedrearon, otros se convirtieron. Discierne, finalmente dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discernir habla de un juez que juzga rectamente, que hace juicio y critica lo que está en contra de la palabra de Dios. O sea, tú tienes tus pensamientos, yo los míos, pero se predica el pensamiento de Dios, entonces ese pensamiento de Dios penetra ¡zas!, y nos confronta. Y o nos rebelamos o nos convertimos. Hay gente que a mí me ha dicho, no, Chuy, tú eres muy juzgón, tú eres muy criticón. Y yo les contesto, ¿yo? No, es que no soy yo. Yo lo que hago es predicar la palabra de Dios. Pero lo que sí entiendo es que como les llega hasta los tuétanos, se enojan. Y si pudieran hasta me mataban. Fíjense las reacciones que producen. ¿Usted puede creer que gente que se dice cristiana me ha amenazado de muerte? Me han amenazado de muerte por predicar el evangelio, hermanos. No puede ser eso. Esos no son hijos de Dios, hermanos. ¿Y por qué se ponen tan violentos? ¿Por qué crujen los dientes? ¿Por qué mataron a Esteban? Pero saben una cosa, no tengan temor de predicar la palabra de Dios, hermanos. Es la única que puede hacer nacer de nuevo una persona y trasladarla de las tinieblas a la luz de Jesús. Y finalmente dice, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué?
del corazón. La palabra intenciones en el griego habla de aquellas cosas que alguien ha decidido hacer. Pero cuando escucha la palabra, puede frenarlo, ¿entienden? Si es dócil. Entonces concluimos. La palabra de Dios deja al descubierto los pensamientos de los hombres, los propósitos, las vilezas, los malos intenciones, las ideas pecaminosas. La palabra mostrará al pecador todo lo que hay en su corazón, pero es para su bien, porque eso lo puede salvar, ¿entienden? Y a los que somos cristianos nos puede transformar y nos va haciendo a la imagen de su Hijo Jesús cada día. Porque el último versículo, Hebreos 4:13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esta es la exhortación del Señor, hermanos, que le decía Pablo a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye con toda paciencia y doctrina. Que la palabra de Dios, hermanos, sea su anhelo, de su alimento, de su comer, de su beber, y sobre todo Jesús sea nuestro amor. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Señor, te damos muchas gracias. Verdaderamente es un gozo, Señor, es una alegría, es un privilegio que muy pocos tienen, Señor, de estar a tus pies escuchando tu palabra. Como María escogió la mejor parte. Marta estaba afanada, turbada. Y nosotros hemos escogido la mejor parte, Señor, y esa parte no nos será quitada, nadie nos la quitará, Señor. Padre, tu palabra es nuestra delicia, tus mandamientos son nuestra meditación. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es el alimento a nuestro espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos sabiduría para saber discernir, Señor, cuando nos presenten algo que brilla como el oro, pero no es oro puro. Porque no todo lo que brilla es oro, pero porque tu palabra, Señor, es como plata purificada 7 veces en horno de tierra, Señor. Tu palabra es sumamente pura y la amamos, Señor. Padre, que este lugar, Señor, sea un lugar donde tu palabra, Señor, tiene el lugar principal, porque es el mensaje tuyo hacia nosotros. Pero tu palabra, Señor, nos lleva a la verdadera adoración, ahí nos instruye. Entonces, ¿cómo vamos a ser verdaderos adoradores si no vemos qué es lo que dice tu palabra, Señor, de cómo ser verdaderos adoradores? Entonces, tu palabra y tú mismo, tú, Jesús, que seas el centro de esta congregación, Señor. Que cada actividad gire alrededor de ti, Señor. Y que la gente cada vez que venga a este lugar llegue expectante, diciendo: ¿qué me vas a hablar hoy, Señor? Habla, que tu siervo escucha. Que diga, que sea una constante en este lugar, Señor. Esa es mi oración y la de mis hermanos. Dale palabra, Señor, a los pastores.
Dale palabras a los que enseñan a los niños, Señor. Dale palabra a los que llevan estudios bíblicos. Que se olviden de sus experiencias, que se olviden lo que dijo fulano, sultano, y que pongamos la atención en lo que tú dices, Señor. Padre, oramos, Señor, que este lugar sea verdaderamente como tú lo habías querido siempre, sea un lugar donde tú ocupas el primer lugar, donde tu pensamiento, tu enseñanza, tu palabra gobierna nuestros corazones y nuestras vidas. Danos el corazón noble como los de Berea, Señor, para aceptar lo que viene de ti, Señor. Aunque a veces nos va a doler, a veces va a ser una espada que nos corte de tajo muchas cosas, y nos va a doler ciertamente, pero es lo que necesitamos, Señor. Que cortes todo aquello que nos desvíe de la sincera fidelidad a Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Pon tu mano en el hombro de tu vecino que tienes ahí y ora por él y dile: Señor, danos esa nobleza de corazón. No queremos ser cristianos que van a la iglesia por rutina, sino que sea verdaderamente un anhelo cada reunión, una expectativa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice a mi hermano, Señor, que está a mi izquierda, a mi derecha. Revélate a él, Señor, que tu palabra, Señor, sea un bálsamo para curar heridas, sea como un abrazo tuyo, Señor, cuando está desconsolado, sea fortaleza cuando se siente débil, sea una reprensión cuando viene el pecado, Señor, sea un perdón cuando viene un arrepentimiento, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.